Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar del aborto. El aborto, que es una patología que en varios años atrás veíamos una alta incidencia de muerte. Muchas pacientes morían por hacerse abortos provocados, abortos que se complicaban, ellas mismas se realizaban sus abortos y se complicaban y venían al hospital con muchas complicaciones, con infecciones graves, con perforaciones de útero, y muchas pacientes fallecían. Ya en los últimos años ese tipo de aborto que se realizaban las pacientes en condiciones inadecuadas, que usaban muchas sustancias tóxicas para producirse el aborto, eso ha disminuido, y entonces hoy en día ha disminuido este tipo de muerte en las pacientes por problemas del aborto, aunque todavía existen, pero realmente ha disminuido la incidencia de muerte por este tipo de aborto provocado que se hacían muchas pacientes. Primero vamos a definir qué es el aborto. El aborto no es más que la terminación del embarazo antes de la 20 semana de edad gestacional. La terminación del embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional es lo que llamamos aborto, o la expulsión del producto de la concepción con un peso inferior a los 500 gramos. Ese es el aborto. Ahora, hay dos tipos de aborto de manera general. El aborto espontáneo, que es aquel que se produce sin la intervención ni de la madre ni del médico. Una paciente que está embarazada, que quiere tener su bebé porque no tiene hijo, o porque quiere tener un segundo hijo, y de buena primera esta paciente comienza a sangrar, a expulsar coágulos abundantes con dolor en bajo vientre, y va al hospital, ¿no? Y cuando le hacen una sonografía dicen, no, el bebé se perdió. Eso es un aborto espontáneo. La paciente estaba embarazada, quería su bebé, y después de la primera comenzó a sangrar, a expulsar coágulos con dolor de bajo vientre, y se le salió el bebé, sin ella hacer nada. Es un aborto espontáneo. Aquí no interviene la madre ni interviene el médico. Hay otro tipo de aborto, que es el aborto provocado. Ya aquí no, ya en este, o interviene la madre o interviene el médico en este tipo de aborto que se llama provocado, donde la paciente queda embarazada y no quiere tener el bebé. Muchas pacientes toman muchísimas sustancias tóxicas, comienzan a usar muchos medicamentos para ella producirse el aborto. Hay muchas sustancias, muchos tipos de té, muchos tipos de medicamentos que la paciente ingieren porque no quieren tener el bebé, y se hacen un aborto provocado porque si ellos se lo provocan, o van de algún médico, algunos médicos que ya son muy pocos. Antes sí había muchos médicos que a escondidas se ponían a hacer abortos provocado, y ya venían muchas complicaciones. Eso en últimos tiempos ya eso ha disminuido, y ya eso casi no lo vemos, y es otro tipo de aborto provocado. O lo provoca el médico o lo provoca la madre. Entonces hay dos tipos de manera general de aborto: el espontáneo, que se produce por sí solo, sin intervención ni de la madre ni del médico, y el provocado. Aquí interviene el médico o interviene la madre. Este es el provocado. Ahora bien, el provocado puede ser de dos tipos. El aborto criminal, que es aquella paciente que está embarazada, que su bebé está bien y ella no quiere tenerlo. Si en un país donde el aborto no es legal, en nuestro país el aborto es ilegal, por lo tanto sería aborto criminal. Porque aquí, si tu bebé está bien, como debe ser, si tu bebé está bien, no hay ningún problema, y la mamá se practica un aborto, es un aborto criminal. Ahora, hay otro tipo de aborto provocado que se llama aborto terapéutico, que es aquel que se realiza para proteger la salud de la mamá. Por ejemplo, una madre que tiene una enfermedad que no es compatible con el embarazo. Por ejemplo, una mamá que tenga, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular severa, o una paciente que esté embarazada de 2 meses, de 1 mes, y se le detecta un cáncer invasor del cuello,
en este tipo de pacientes que tienen una enfermedad grave, aquí podría hacerse. En nuestro país no se hace, pero en muchos países sí, lo que sería el aborto terapéutico. Hacer un aborto para proteger la salud de la mamá. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen enfermedades cardíacas severas que el médico le dice, tú no te puedes embarazar, porque si te embarazas puedes fallecer. Porque en el embarazo el trabajo del corazón aumenta, y si es un corazón que tiene un problema grave y la paciente se embaraza, un embarazo puede causarle la muerte. Entonces hay pacientes que tienen cardiopatía grave, que son incompatibles con el embarazo, y esas pacientes se embarazan. Entonces esa paciente, para evitar que se muera, hay que hacerle un aborto terapéutico. O una paciente que esté embarazada, tenga 1 mes, 2 meses, y se le hace un Papá Nicolau y tiene un cáncer invasor del cuello. Muchas veces el médico prefiere, donde el aborto terapéutico es legal, hacer un procedimiento de aborto de esta paciente para tratar ese cáncer que tiene esa paciente, que es muy avanzado. Entonces esto sería un aborto terapéutico. En nuestro país eso no existe el aborto terapéutico, porque todavía hay que estar legislando sobre esto y no se ha llegado a un acuerdo para ver qué vamos a hacer nosotros con esos pacientes que necesitan un aborto terapéutico. Aquella paciente con un cáncer terminal que se le detecte y tenga apenas 4 o 5 semanas de embarazo, aquella paciente que tiene una comunicación interventricular, que tiene una insuficiencia cardíaca severa y sale embarazada, entonces habría que ver qué se va a hacer con ese tipo de paciente. Entonces decíamos que hay el aborto provocado, puede ser terapéutico, que es cuando la mamá tiene una enfermedad incompatible con el embarazo, que si se continúa el embarazo puede amenazar la vida de la mamá, y el aborto criminal, que es aquella paciente que su bebé está bien, simplemente porque ella no quiere tenerlo y quiere hacerse un aborto. El aborto espontáneo, que es el que más vemos, aquellas pacientes que quieren tener su bebé y de buena primera comienzan a sangrar y pierden su bebé sin ella hacer nada, sin el médico hacer nada, que es el aborto espontáneo. Hay múltiples causas que se asocian al aborto espontáneo. Entre las más frecuentes están los problemas cromosómicos, las anomalías en los cromosomas. 50-60% de los abortos espontáneos se deben a anomalías en los cromosomas. Aquellas pacientes que están embarazadas, que quieren tener su bebé y de buena primera comienzan a sangrar con coágulos, dolor intenso, y van y se hacen una sonografía, que usted lo perdió su bebé. La mayoría de ese tipo de aborto espontáneo se debe a anomalías en los cromosomas. Una de las causas más frecuentes de abortos espontáneos, primeramente en las primeras 12 semanas de embarazo. Las anomalías cromosómicas, llámese triploidía, trisomía, ¿no?, monosomía, son causas cromosómicas frecuentes de aborto espontáneo. Hay enfermedades de la madre que pueden producir abortos espontáneos, como es enfermedades endocrinas, como son la diabetes mellitus no controlada. Hemos visto pacientes que tienen 2, 3, 4 abortos. Y cuando le investigamos, lo que le encontramos es que la paciente es diabética y no lo sabía. La paciente tenía una glicemia de 150, 180, era diabética y ya no sabía que era diabética. Y eso, al tener una diabetes y no ser tratada, le va produciendo abortos espontáneos a repetición. Y otras veces óbito fetal, que el bebé son una paciente que se embarazan 1, 2, 3, 4 veces y el bebé se le muere. Y ya no saben por qué, y muchas veces es que tienen una diabetes y ya no se dan cuenta. Los problemas del tiroides, sea el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, también pueden dar problemas de aborto. Deficiencia de progesterona o cuerpo lúteo deficiente, eso también es una causa hormonal de aborto, donde la paciente no produce grandes cantidades de progesterona para mantener el embarazo.
Hay enfermedades infecciosas, como son enfermedades por parásitos, como es el Toxoplasma gondii, por bacteria, como es la clamidia, por virus, como el herpes simples. Ese tipo de infecciones en la madre pueden producir aborto. Muchos tipos de infecciones en la mamá pueden producir aborto. Hay otros tipos de sustancias, por ejemplo, drogas de consumo diario. Son drogas que no son, son drogas sociales, como se le dicen, por ejemplo, el café, el tabaco, el cigarro. Se ha demostrado que el alcohol, la paciente que toma alcohol 2 o 3 veces a la semana, eso aumenta la incidencia de aborto. Cigarrillo, fumar más de 4 cigarrillos al día, más de una cajetilla de cigarrillo al día, no 4. Más de una cajetilla de cigarrillo al día produce aborto. Y café, 4 tacitas de café al día. La paciente que se toma más de 4 tazas de café al día, eso aumenta la incidencia de aborto. O sea que miren, el café, más de 4 tazas al día, cigarro, más de 14 al día, y alcohol 2 o 3 veces a la semana, pueden causar aborto, o sea que son causantes de aborto. Decimos esto porque sabe que muchos pacientes toman café, muchas pacientes fuman, muchas pacientes toman alcohol, y eso se ha asociado con el aborto. Es importante que sepan esto porque hay pacientes que están embarazadas, no, pero una tacita de café, no, una tacita no le va a hacer nada, pero ya más de 4 tazas de café al día, ya usted puede tener un aborto por eso. Cigarrillos, 10, 14 cigarrillos, por eso usted puede tener un aborto, por estar fumando. Que toma, que una cervecita hoy lunes, y una los sábados y una los domingos, no, eso le puede causar aborto. Entonces, son drogas sociales que lo usa mucho, la gente usa mucho esto, pero en la mujer embarazada puede tener sus efectos indeseados y puede causar aborto. Por eso tiene que saber eso. Los refrescos, el refresco, la mayoría, la Coca-Cola, muchos refrescos de esos tienen cafeína. Más de 300 mililitros al día de esos tipos de bebidas, de refresco, de esas gaseosas, pueden producir aborto por la cantidad de cafeína que tienen. Entonces, la paciente tiene que saber esto. Que muchas veces una cosa, pero yo no he hecho nada. Pero tú te bebes 3 Coca-Cola al día, 4 Coca-Cola al día. Y tú sabes la cantidad de cafeína que tienen esas 4 Coca-Cola. Eso te puede producir un aborto. Que hay muchas pacientes en el embarazo que cuando caen al principio del embarazo, por los malestares del embarazo, nada más quieren estar tomando refresco, juguito y cosas así, porque no quieren comer, y entonces muchas no, porque si no tengo el refresco que puedo tomar nada, no, eso te puede llevar a un aborto. Entonces eso tiene la paciente que saberlo. Hay enfermedades inmunológicas como es el lupus eritematoso sistémico, que puede causar abortos espontáneos. Hay también algunas patologías traumáticas, por ejemplo el traumatismo. Si una paciente tiene un trauma, puede causar aborto. Tumores a nivel del útero, como son los miomas, las malformaciones en el útero, todo esto pueden causar aborto espontáneo. Hay varios tipos de aborto. El espontáneo se puede dividir en varios tipos. El aborto espontáneo, en lo que se llama amenaza de aborto, que es aquella paciente que está embarazada por debajo de las 20 semanas, que comienza a sangrar y tiene dolor en bajo vientre, pero cuando el médico la examina, el cuello de la matriz está cerrado y tiene un pequeño sangrado. Y cuando hacemos una sonografía vemos que el bebé está bien, pero la paciente está sangrando y tiene dolor. Entonces, en este caso, decimos que la paciente tiene una amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque está sangrando, está embarazada, está sangrando, está por debajo de las 20 semanas, está sangrando, tiene dolor, pero cuando hacemos el tacto vaginal, aunque está sangrando, el cuello de la matriz está cerrado, el cuello del útero está cerrado, y cuando hacemos la sonografía vemos que el bebé está bien, pero ya está sangrando y tiene dolor. Entonces eso se llama amenaza de aborto. Esta paciente tenemos que ponerla en reposo. Si trabaja, darle unos días de licencia para que esté en reposo en su casa, acostada, que le ayuden a hacer los oficios de la casa, que esté lo más tranquila posible. La ponemos en reposo.
y esta paciente, la mayoría de ellas, algunos agregamos progesterona, reposo y progesterona, y la mayoría de estas pacientes mejoran. Es una amenaza de aborto. Hay otro tipo de paciente que tiene lo que sería el aborto incompleto, que es una paciente que comienza a presentar sangrado abundante con grandes coágulos, un dolor pélvico fuerte, y cuando hacemos el tacto vaginal el cuello está abierto y hacemos la sonografía y nos dice que ya el bebé se perdió. Eso se llama ya aborto incompleto. Hay otra variedad de aborto que se llama aborto inevitable, que la paciente comienza a sangrar con grandes coágulos, dolor pélvico, se rompen las membranas, las membranas, la paciente comienza a botar el agua del embarazo, el líquido del embarazo, y entonces el cuello está abierto. Eso se llama aborto inevitable, porque cuando el cuello se abre y las membranas se rompen y la mujer comienza a perder el líquido del embarazo, ya es un aborto que no hay quien lo detenga, ya es inevitable. Hay otro tipo de aborto que se llama aborto diferido, que es cuando el bebé se muere y queda retenido. La paciente tiene menos de 20 semanas, la paciente comienza a tener un manchadito, un sangradito, un dolorcito en bajo vientre, y hacemos la sonografía, el cuello está cerrado la mayoría de las veces, pero cuando hacemos la sonografía nos damos cuenta que el bebé está muerto dentro del útero. Entonces se llama aborto diferido. Entonces hay otra variedad de aborto que se llama aborto recurrente, que es aquella paciente que tiene 3 o más abortos espontáneos consecutivos. Una paciente que ha tenido 3 abortos corridos, uno detrás del otro, o 4, es una paciente abortadora habitual, abortadora recurrente. Esta paciente debe investigarse mucho para ver qué le está causando esos abortos a repetición. Una causa frecuente son los problemas de diabetes, como decíamos ahorita. Otras causas son los problemas hormonales, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo lúteo deficiente. Hay otra enfermedad que produce mucho eso, que es la incompetencia cervical. Hay varias enfermedades que pueden producir aborto a repetición. Por lo tanto, cuando tenemos aquellas pacientes que tienen 2 o 3 abortos espontáneos consecutivos, que se llama abortador habitual, es una paciente que tenemos que investigar despacio para descubrir cuál es la posible causa que está causando esos abortos a repetición. Esa paciente hay que planificarle, decirle: tú no te puedes embarazar más hasta que investiguemos qué es lo que te está causando todo ese aborto a repetición. Entonces lo investigamos para que después que descubramos cuál es la causa, entonces tratamos esa causa y entonces ya ahí la paciente va a poder embarazarse. Hay otro aborto que se llama aborto séptico. Aborto séptico, que es una paciente que tiene un aborto y se infecta. Entran algunas bacterias de la vagina, penetran a la cavidad uterina y producen infección, donde ya hubo un aborto, y entonces sería un aborto séptico. Esta paciente tenemos que tratarla con mucho cuidado, ponerle muchos antibióticos y hacerle su legrado, su limpieza, un legrado instrumental o un legrado por aspiración, y ponerle su antibioterapia en estas pacientes que tienen lo que sería un aborto séptico, ¿no? O que es un aborto infectado realmente. Muchas pacientes se pueden complicar con un aborto séptico. Son pacientes principalmente que ellas mismas se hacen sus abortos provocados. Una paciente, por ejemplo, que tenga 5 o 6 semanas y sale embarazada y ya no quiere tener el bebé, ella misma se provoca su aborto, se bebe algunos medicamentos para abortar y no va al médico. Y ella expulsa grandes coágulos, sangre abundante, y la paciente piensa que ya lo expulsó, no va al médico. Pero resulta que varios días después la paciente sigue manchando un sangradito leve transvaginal y botando una secreción fétida. Y fue que esa paciente que se hizo el aborto se infectó. Es un aborto séptico, no fue al médico. Ella se tomó unos medicamentos para abortar, hizo un aborto incompleto, pero no fue para que le hicieran una limpieza, para que el médico le hiciera un legrado instrumental para acabar de traer del útero los restos que quedaron del aborto y ponerle su antibiótico para evitar que se infecte. Entonces ella, como se hizo su aborto tomando algunos medicamentos, no fue al médico,
no se hizo lo que había que hacer, entonces vienen bacterias, penetran a la cavidad vaginal, penetran al útero y vienen y producen lo que se llama un aborto séptico en algunas pacientes. Entonces por eso es que las pacientes tienen que cuidarse. Los abortos provocados son los abortos que amenazan la vida de muchas pacientes. Muchas veces porque se ponen a tomar medicamentos a dosis altas, se pueden intoxicar, otras veces porque se produce un aborto y queda resto y no se tratan y entonces se infectan y son muchas pacientes que se complican y muchas pacientes que pueden fallecer porque ellas se complican, porque se infectan y cuando deciden ir al hospital ya están en muy malas condiciones. Por eso es que no se recomienda el aborto hoy en día, porque cuando una paciente se hace un aborto, está poniendo su vida en peligro, está poniendo su vida en riesgo el hacerse un aborto. Señores, estamos en vivo en su programa Medicina al Día, estamos hablando hoy del aborto, vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. Ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3 en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos, para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29 frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Medicina al Día, estamos hablando hoy del aborto. Decíamos que el aborto espontáneo puede tener múltiples causas. Entonces, por eso es que muchas pacientes que tienen un aborto, hay pacientes que tienen su primer embarazo y abortan,
y ya se sienten muy deprimidas porque piensan que van a tener siempre el mismo problema. Piensan, "Ay, primera vez que se embaraza y lo pierden", piensan que siempre que se embaracen lo van a perder, y no es así. Una paciente que se embarace y tenga un aborto espontáneo, lo que tenemos que investigar antes de ella tener su próximo embarazo, cuál fue la posible causa de ese aborto, para tratar el problema, para cuando ella se vuelva a embarazar no vaya a tener un aborto de nuevo. Entonces, a esa paciente tenemos que investigarla bien, tenemos que investigarle si hay algunas infecciones, tenemos que investigar si tiene alguna enfermedad endocrina, si ella es diabética, si sufre de la tiroides, si tiene algunas tumoraciones en el útero, si tiene algunas malformaciones en el útero, si hay algunas enfermedades inmunológicas que ella tenga. Yo le decía que a veces hay pacientes que tienen 2 y 3 abortos corridos, y cuando lo investigamos muchas veces encontramos en algunas de ellas, por ejemplo, algunas pacientes que son diabéticas y no lo saben. Yo recuerdo que hace como 15 días llega a mi oficina una paciente que había tenido 4 abortos consecutivos. Yo le preguntaba que si ya se había investigado, y ella me dice que ella iba al médico y que lo perdía a los 2 meses, al mes y medio, 2 meses y medio. Y dice, pero tenemos que investigarte, porque eso no es normal que tú tengas 4 abortos, una mujer joven de 28 años, de 29 años. Y le mandamos a hacer una prueba sencilla, un grupo de pruebas sencillas. Entre eso estaba la toxoplasmosis, que es la infección que buscamos mucho por el Toxoplasma gondii, que es una enfermedad parasitaria que la produce, la transmite las aves, el gato, el perro. Es muy frecuente y esas infecciones producen abortos. Comenzamos a buscar muchos tipos de infecciones a ver si aparecía. Le indicamos las pruebas hormonales, las pruebas del tiroides, las pruebas tiroideas, T3, T4, TSH, y le indicamos una glicemia. Cuando viene el reporte, la paciente tenía 195 de glicemia. Lo normal a 100, 110 de la glicemia. Tenía el azúcar altísima. Era una paciente que era diabética. Yo dije, mi amor, pero mira cuál es tu problema. Mira por qué tú has tenido 4 abortos. Mira, una simple glicemia. Mira, tú tienes la glicemia altísima. Tú estás debutando, tú tienes una diabetes. Y seguro esa diabetes hace mucho tiempo. Probablemente todo ese aborto que tú tengas por esa diabetes. Sí, por cierto, la mandamos al endocrinólogo, la paciente diabética. Entonces eso quiere decir que ella tenía una diabetes, no estaba siendo tratada por esa diabetes, y eso le estaba produciendo todo esos abortos. Ella había tenido 4 abortos. Entonces esa paciente ahora, con su endocrinólogo, le trata su diabetes, y si ella se embaraza y su diabetes está controlada, va a tener su bebé. Si la diabetes está controlada, ella va a poder tener su bebé normal. Ven, pero hay que investigar los pacientes para ver las posibles causas que le está causando ese problema a esa paciente. Hay pacientes también que tienen 2 y 3 abortos a repetición, y cuando le evaluamos nos damos cuenta a veces que es que tienen un cuello incompetente. ¿Qué quiere decir cuello incompetente? Hay pacientes que tienen el cuello del útero que cuando el embarazo va creciendo se abren y deja que el bebé se salga. No tienen fuerza en el cuello del útero para mantenerse cerrado. Al no tener fuerza el cuello para mantenerse cerrado del útero, cuando el embarazo va creciendo se abre y el bebé se sale. Entonces, si usted detecta a tiempo este caso, esos pacientes que tienen ese problema, usted le hace una cirugía en el cuello del útero que se llama cerclaje, le amarra el cuello del útero con un cuello, con un hilo especial que hay, como una cinta, y uno hace ese procedimiento de cerclaje, y la paciente puede tener su bebé. Después que la paciente, cuando esté embarazada, usted le hace el cerclaje. El cerclaje se lo hace, por ejemplo, a las 8 o 10 semanas.
usted le hace la cirugía en el cuello del útero, que es con un hilo que se amarra el cuello del útero con fuerza para que no se abra, y cuando la paciente tiene 39 semanas, 37, 38 semanas, usted le quita ese hilo ya. Entonces, ese hilo que amarra el cuello evita que se pierda el bebé. Eso se llama incompetencia cervical y es una causa frecuente de pacientes que tienen aborto a repetición. Por eso que la paciente con los abortos espontáneos hay que investigarla minuciosamente para detectar la posible causa de ese aborto, para prevenir que sigan ocurriendo otros abortos. Y recordarle a aquellas pacientes que le gustan someterse o realizarse ella misma lo que son los abortos provocados, que ponen, cada vez que intentan hacerse un aborto provocado, ponen su vida en peligro, porque son muchas las complicaciones que pueden venir por un aborto. Porque una paciente dice, no, porque yo no puedo tener ese bebé ahora, y comienza a tomar medicamentos, a hacer cosas para producirse ese aborto, y a veces se complican y pueden amenazar su vida. Por eso es que hoy en día ustedes ven que hay miles y miles de métodos anticonceptivos. Ya la paciente hoy en día tiene los hijos que quieren tener, ya la familia tienen los hijos que quieren tener, porque hay muchos métodos anticonceptivos para la planificación familiar, para que la familia planifique. Vamos a tener 3 niños, vamos a tener 4 niños, vamos a tener uno primero, después del primero a los 3 años vamos a tener el otro, después a los 4 años. O sea, la familia puede planificar el tiempo en que vas a tener el bebé, porque hay muchos métodos de planificación familiar, muchos métodos anticonceptivos para planificación familiar. Por lo tanto, que una mujer se someta a un aborto provocado porque ella no quiere tener el hijo, eso no se justifica hoy en día, donde hay muchos métodos anticonceptivos que la paciente pueden usar para prevenir el embarazo. Y no cae usted embarazada, yo no puedo tener ese bebé ahora. Cada vez que intente el aborto, está poniendo su vida en peligro. Entonces es mejor que si usted está en una época que usted dice, yo ahora no puedo tener el bebé porque yo estoy estudiando o estoy trabajando y lo que yo gano no es suficiente, o pienso buscar un trabajo mejor, entonces es bueno que usted tome su pastilla de planificación para evitar un embarazo en el momento que usted no puede con un embarazo, porque usted está trabajando y su trabajo no es el adecuado, o tiene mucho trabajo y no quiere tener bebé ahora, o usted está estudiando, usted se está planificando. Entonces eso el paciente tiene que tenerlo pendiente para cuidarse y planificarse para tener los hijos cuando ella esté preparada para tenerlo, y que no vengan los embarazos indeseados que ponen en peligro la vida de las pacientes, porque ellas intentan hacerse aborto, inventan 20.000 cosas, y entonces pueden complicarse y venir una mortalidad materna por una paciente que se embaraza y no quiso tener un hijo y comenzó a usar medicamentos raros y amenazó su vida, y llevó incluso a algunas pacientes que pueden llegar a la muerte en una complicación por un aborto. Entonces, por eso es que la paciente hoy en día deben planificarse y tener sus hijos cuando ella decida. Si no está en una época que no quiere tenerlo, planificarse para que no vengan los embarazos indeseados y entonces ella vaya a poner su vida en peligro. Muchas pacientes, cuando tienen un aborto, dicen, doctor, ¿y en qué tiempo yo me puedo embarazar de nuevo? Después que una paciente tiene un aborto espontáneo, no provocado, un aborto espontáneo, esa paciente quiere tener su bebé, se recomienda de 6 meses a 1 año para volverse a embarazar, mínimo 6 meses, tiempo mínimo que ella debe esperar cuidándose sin embarazarse. 6 meses. De 6 meses a 1 año en promedio.
Porque tiene que esperar un tiempecito para que su cuerpo se reponga a la pérdida de sangre que tuvo, a la pérdida de nutrientes que tuvo. ¿Para qué? Para que su cuerpo esté fuerte, para que su cuerpo esté fuerte para cuando vuelva a embarazarse. Una paciente que se embaraza de una vez, una paciente por ejemplo que aborte y al mes siguiente esté embarazada, tiene una incidencia alta de que vuelva a ocurrir el aborto de nuevo, porque el cuerpo no está todavía bien preparado, no ha suplido el nutriente que necesita todavía, entonces aumenta la incidencia de aborto. Por eso es que la paciente debe esperar un tiempo prudente después de tener un aborto para tener su próximo embarazo. Pacientes que tienen un aborto y tienen el embarazo rápido, vuelven y abortan, y vuelven rápido y vuelven y abortan. Entonces por eso es que los médicos nosotros la planificamos y la orientamos. Mira, tú tuviste un aborto, tú tienes que cuidarte por lo menos 6 meses, tiempo mínimo, o 1 año para tú volverte a embarazar, para que tu cuerpo se reponga y no vayas a tener complicaciones. Eso es importante que la paciente sepa esto. Y que la paciente cuando tiene un aborto, ya 14 días después están ovulando y tienen que protegerse. Porque una paciente que tenga un aborto, si no se planifica, 14 días después ya puede quedar embarazada. Por lo tanto, cuando ella tenga un aborto, tiene que comenzar la planificación ya a la semana o de una vez iniciar su planificación. ¿Por qué? Porque ya 14 días después esa paciente está ovulando y puede quedar embarazada de nuevo. Y si queda embarazada de nuevo, la incidencia de aborto aumenta. Yo decía que en muchos países hay lo que se llama el aborto terapéutico. Aquí todavía eso no se ha legislado. En Estados Unidos, por ejemplo, existe sí lo que es el aborto terapéutico, que se usa en aquellas pacientes que están embarazadas y el embarazo amenaza su vida porque tienen una patología que es incompatible con el embarazo, que el embarazo pueda complicar esa enfermedad y la paciente morirse. Hacen aborto terapéutico. En aquellos casos de que el bebé tiene malformaciones congénitas graves, en Estados Unidos ahí la ley permite el aborto. Y en los casos de incesto o violación, también Estados Unidos tiene en las leyes, dice que puede realizarse el aborto en ese tipo de pacientes. Aquí no eso todavía aquí se está legislando, no sabemos cómo se va a trabajar, por ejemplo, en esos casos que nos llegan a nosotros, en los casos de violación, que son muy pocos, pero en caso de que no lleguen, en los casos de malformaciones congénitas, en los casos de enfermedades graves en muchas pacientes, ahí el médico tiene un problema generalmente serio porque muchas veces no sabe qué hacer por las leyes que están ahí. ¿No? Eso se está trabajando, vamos a ver en qué van a quedar con esas leyes, con ese tipo de pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades graves, que con el embarazo, que el embarazo amenaza su vida, en los casos de violación, en los casos de que se demuestre que el bebé tiene malformaciones congénitas graves, ¿qué se va a hacer con ese tipo de pacientes? Realmente, eso hay que definirlo, porque vamos a tener muchos pacientes. Nos van a llegar pacientes que cuando le hacemos una sonografía dice que el bebé no tiene cabeza, que es anencefálico y tiene 16 semanas. ¿Qué vamos a hacer con ese bebé? 16 semanas y no tiene cerebro anencefálico, no tiene casi cabeza, como quien dice. Que sé que cuando nazca se va a morir de una vez porque no tiene cerebro. O en el caso de una paciente que tiene un cáncer invasor del cuello del útero, se le descubre y tiene 6 semanas de embarazo. ¿Qué se va a hacer con ese tipo de paciente? O sea que realmente vamos a ver qué se va a hacer con esas leyes, cómo van a aprobar ese tipo de leyes para este tipo de pacientes que van a ser, tenemos mucha dificultad para tratar hoy en día. Estamos en vivo en su programa Medicina al Día. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. El doctor
Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3 en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos, para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29 frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Programa Medicina al Día, estamos hablando hoy del aborto. Hay muchas pacientes que tienen un aborto incompleto, que decíamos que es una variedad de aborto, donde la paciente quiere su bebé, pero comienza a presentar sangrado abundante, con coágulos, dolor en bajo vientre, va a su médico, y cuando el médico la evalúa, encuentra que el cuello está abierto, que está pulsando mucho tejido, vía vaginal con el sangrado, y le hace su sonografía, y la sonografía reporta aborto incompleto. En esta paciente el médico debe hacerle lo que se llama un legrado instrumental. O sea, porque muchas veces el aborto incompleto se pierde gran cantidad del tejido embrionario, pero una gran cantidad queda retenida dentro del útero. Entonces el médico debe hacer un legrado instrumental. Es con un instrumento acabar de hacer la limpieza de la cavidad uterina para sacar el restos de tejido embrionario que quedan dentro del útero. Se hace ese tipo de procedimiento que se llama legrado instrumental, y a esa paciente se le pone sus antibióticos y sus analgésicos. ¿Por qué? Porque un aborto incompleto, si no hacemos lo que se llamaría el legrado instrumental, acaba de limpiar la paciente, esa paciente puede infectarse y convertirse en un aborto séptico, que eso es lo que ocurre muchas veces con las pacientes que se hacen sus abortos provocados. Ellas mismas se toman muchos medicamentos, se ponen muchos medicamentos vaginales, comienzan a sangrar y tienen su aborto, pero no van al médico. Entonces muchas veces lo que hacen en un aborto incompleto,
se pierde gran cantidad del tejido del embrión, pero una gran cantidad queda retenida, y como no van al médico se infectan, hacen un aborto séptico, y muchas pacientes pueden morir por esta infección si no van a tiempo al médico. Por lo tanto, esas pacientes que se provocan su aborto y se hacen sus abortos incompletos deben de ir al médico, porque el médico, muchas veces esos abortos no son completos y el médico tiene que hacerle su legrado instrumental y tiene que ponerle sus antibióticos para prevenir que vengan complicaciones. Hay otro tipo de pacientes que tienen lo que se llama el aborto diferido. El aborto diferido es que el bebé se muere y queda retenido dentro del útero, y aquí el médico tiene que hacer también un procedimiento, tiene que hacer un legrado que puede ser por aspiración o puede ser un legrado instrumental. Cuando el bebé muere y queda retenido hay que sacarlo de ahí. Se puede hacer lo que decíamos hace un momento, un legrado por aspiración, o se puede hacer un legrado instrumental en esta paciente. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque hay veces que el cuello del útero está muy cerrado, el bebé está dentro del útero y está muerto, retenido, pero a veces el bebé, el cuello está cerrado, entonces es muy difícil hacer el procedimiento. Usamos algunos medicamentos para que el cuello del útero se abra y poder hacer el legrado con más facilidad. Hay algunas pacientes que pueden tener, hay pacientes que pueden tener aborto completo, son unas cantidades bajas, pero hay pacientes que pueden abortar y expulsar todo el tejido y no necesitan una limpieza, no necesitan un legrado instrumental, no necesitan un legrado por aspiración, pero eso tenemos que verlo, al examinar la paciente y hacerle la sonografía a ver si el útero quedó completamente limpio o si queda tejido, para saber si tenemos que hacer el procedimiento de legrado instrumental o de aspiración, o si decir no, esta paciente tuvo un aborto completo, ¿no? Se salió todo el tejido, no necesita nada más vamos a ponerle antibiótico y analgésico para el dolor. Pero eso es cuando hagamos la sonografía que nos vamos a dar cuenta. Hay algunas pacientes, aunque son pocas, que pueden tener ese tipo de aborto que se llama aborto completo, donde pierde todo sale hacia afuera, todo el tejido embrionado en su cantidad, en la gran cantidad sale todo y el útero queda limpio. Hay unos tratamientos que se usan en otros países, en los países que el aborto es legal, y usan una pastilla, una sola dosis de una pastilla, de un medicamento, que lo que hace es que hace que el niño muera y se reabsorba. Esa pastilla no viene aquí, esa no es la pastilla del día después, es una pastilla diferente. La pastilla del día después lo que evita es que la paciente se embarace, y en un gran por ciento, hay un gran por ciento de pacientes que aún usando la píldora del día después se embarazan. No, hay otros medicamentos diferentes, que ya la paciente sabemos que está embarazada, pero tiene que tener menos de 6 semanas. Es una pastilla abortiva, se usa mucho en Europa, y se usa una sola tabletica de 600 miligramos, y la paciente hace que el embrión muera y se reabsorba. Eso en los lugares, en los países donde el aborto es legal. Hay muchos países donde la paciente puede hacerse su aborto. Hay clínicas donde hacen aborto, porque el aborto es legal. Hay muchos países donde el aborto es legal, que si la paciente queda embarazada y dice, bueno, yo no quiero tener este bebé, va a una clínica de esa y se hace su aborto. En Estados Unidos hay muchos estados, de Estados Unidos donde dice que el aborto es legal, y la paciente se embaraza y no quiere tener embarazo y va a esa clínica y se hace su aborto. Hay médicos que tienen clínica de aborto. En Cuba el aborto era legal la última vez que yo estuve allá. Yo estuve en un hospital haciendo un curso y no, hay muchas pacientes que no querían tener el bebé, iban, había un área de las consultas que era de eso nada más, de las pacientes que no querían tener el bebé, iban y le hacían su aborto. O sea que hay muchos países donde el aborto es legal
y la paciente decide cuándo tener el embarazo y cuándo no, cuándo continuar el embarazo y cuándo no. Hay muchos países que hacen. En Estados Unidos es legal, pero hay mucho problema con eso, mucho problema. Esos médicos que se dedican a eso son muy amenazados, realmente. Tienen su clínica de eso, clínica nada más de aborto. Y muchos no cobran tan caro esos procedimientos, pero muchos pacientes van a hacerse esos procedimientos en esas clínicas. Pero muchas veces le han tirado bombas a esas clínicas de aborto. Han tenido muchos problemas esos médicos también. Pero realmente en Estados Unidos, hay muchos estados de Estados Unidos, hay muchos países que tienen el aborto legal, que la paciente dice, no, yo estoy embarazada, pero yo voy ahí porque yo me voy a hacer un aborto porque yo no quiero tener ese bebé en este momento. Realmente eso no debería ocurrir hoy en día. ¿Por qué? Porque, señores, hay miles de anticonceptivos. Y aunque esos países donde el aborto es legal, cuando la paciente se está haciendo un aborto, está poniendo en riesgo su vida también. Se le puede perforar el útero en el grado, se puede hacer una reacción anafiláctica al anestésico y fallecer, se puede complicar. Pueden perforar el útero en el procedimiento, se le puede perforar el intestino en un procedimiento de un aborto y complicarse esa paciente. No importa que sea legal o no, ¿no? Entonces, esas complicaciones pueden haber. Entonces, creemos que lo mejor es, como hay tantos métodos anticonceptivos, que la paciente decida cuándo tener sus hijos. Usted está estudiando, usted comenzó a trabajar ahora, usted dice que ahora usted no tiene capacidad para tener los hijos ahora. Planifíquese, use un método de planificación. Use la pastilla, use las inyecciones, use los aparaticos vaginales, use los aparaticos, el Norplan, ¿no? Use cualquier método anticonceptivo para que usted no se embarace. Y después usted terminó de estudiar, tiene un buen trabajo, dice, no, ahora sí voy a tener los hijos. Entonces usted ahora dice, ya no voy a tomar más pastillas, porque ya yo terminé mis estudios, tengo un buen trabajo, yo quiero tener mis hijos ahora. Entonces usted deja de tomar la pastilla, usted deja de planificarse. Eso es lo bueno de la planificación familiar, que usted puede decidir cuándo tener los hijos, cuándo es el momento más ideal para usted tener sus hijos, usted que lo decide. Y se evita que usted se embarace de un embarazo indeseado en un momento que usted no quiere tener un bebé, y viene y llega ese bebé y entonces usted después quiere hacerse un aborto provocado y está poniendo en riesgo su vida, o que venga una complicación por ese aborto provocado y usted tenga problemas, porque ponga a tomarse un paquete de pastillas para abortar, ven y se intoxique, o se vaya y se ponga a hacerse un procedimiento por ahí, o alguna sustancia, y entonces tenga una complicación grave que amenace su vida. Entonces, es por eso que la planificación familiar hoy en día es muy importante en la medicina. ¿Por qué? Porque las madres pueden tener sus hijos cuando ellas lo deseen, cuando ellas estén preparadas. Si no están preparadas, no desean en ese momento, usan los métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo. Y cuando ella esté en condiciones de tenerlo, dice, ya yo puedo tener mi bebé, ya ahora lo puedo tener, deja los anticonceptivos. Eso es lo bueno de la planificación familiar. Usted planifica cuándo tener sus hijos, y usted lo va a tener cuando usted considere que es la mejor época. Y así evita complicaciones de tener que estar haciendo abortos provocados que amenazan la vida de la mujer. Cuando una mujer se somete a un aborto provocado, está poniendo su vida en riesgo. Señores, recuerden que el programa los sábados es en vivo y que los domingos se repite de 7 a 8 de la noche. Que pueden ver su programa en Facebook Live, ahí usted puede ver los programas también, en The Tremo Channel, ahí usted puede ver los programas de Medicina al Día. Recuérdense que los sábados se hacen en vivo, usted puede llamar y hacer su pregunta, y que los domingos de 7 a 8 de la noche el programa es repetido, se pasa mañana de 7 a 8 de la noche. Los sábados en vivo
disponible, usted puede llamar y participar en el programa. Bueno, hemos llegado ya al final de su programa Medicina al Día. Le habló el doctor Gabriel Morales. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.